Amazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Empezamos. 20 vehículos de combate fueron entregados a Fuerzas Armadas y serán distribuidos en unidades especiales para combatir al crimen organizado, al narcotráfico y la minería ilegal. En ese marco, el presidente Guillermo Lasso anunció la suscripción del convenio de cooperación con los Estados Unidos. Estos 20 vehículos de combate blindados con protección balística y contraminas con capacidad para 11 personas que llegaron al país en agosto desde Turquía finalmente fueron entregados a las Fuerzas Armadas este lunes. Pero no serán los únicos. El presidente Guillermo Lasso indicó que otros 15 deberán arribar en octubre y 137 más que fueron comprados a Israel deberán llegar a partir de noviembre. Según el mandatario, las Fuerzas Armadas estuvieron abandonadas por años. De allí que sostiene es fundamental equiparlas. Para ello se ha hecho una fuerte inversión, dice. Desde el 2021, mi gobierno ha destinado un presupuesto de 429 millones y estamos dejando inversiones por 1.042 millones hasta el 2026. Y aunque no se detalló específicamente a qué unidades se destinarán estos vehículos o cuáles serán sus principales actividades, sí recalcaron que los enemigos son el narcotráfico, el crimen organizado y la minería ilegal. Intereses oscuros le abrieron la puerta del país, sin reglas y sin control, no solo a ciudadanos de otros países, sino a organizaciones criminales. En este marco, el presidente Lasso aprovechó para anunciar finalmente la suscripción del convenio de cooperación con Estados Unidos. De la seriedad y responsabilidad con la que futuros gobiernos asuman este acuerdo, dependerá que lleguen millones de dólares para la defensa de nuestras fronteras. Pero tampoco detalló el monto que significará para el Ecuador este convenio. La presentación de estos vehículos especiales para la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico es una noticia positiva, sin duda. Es importante que lo ofrecido y lo que se necesita para enfrentar esta situación de inseguridad y emergencia empiece a concretarse, aunque falta mucho. Ahora la pregunta es, ¿cuándo veremos a estas unidades en las calles? ¿Cuál será su función específica? Es determinante que lo poco o mucho que la fuerza pública vaya obteniendo se muestre y sobre todo funcione y pronto empecemos a sentir un alivio en medio de tanta angustia que tenemos los ecuatorianos todos los días. Por segunda ocasión no se instaló la audiencia preparatoria de juicio en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura, Maribel Barreno y Juan José Murillo. Una de las defensas alegó que no tuvo el tiempo suficiente para prepararse. Por no alcanzar a leer el contenido de una página, los abogados de los vocales de la Judicatura, Juan José Murillo y Maribel Barreno, solicitaron el diferimiento de la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio. Por segunda ocasión lo lograron. La jueza Mercedes Caicedo aceptó el pedido y se tendrá que esperar otra convocatoria. Hasta que el cuaderno fiscal no se encuentre absolutamente completo. Los abogados alegaron que la aclaración y ampliación a una pericia solicitada por la defensa de Barreno fue puesta en consideración de las defensas el domingo a las 5 de la tarde. Para Fiscalía, esto es una argucia más para evadir a la justicia. La defensa del doctor Juan José Murillo ha indicado que no tuvo tiempo de conocer. Y me voy a permitir dar lectura, señora juez. Es una paz. Que nos notificaron menos de 24 horas antes de la audiencia. Esto en relación a unas llamadas telefónicas de la supuesta víctima testigo protegido que señala como ficha clave en la acusación fiscal. No obstante, el abogado del juez de la Corte de Pichincha, Vladimir Jaya, coincidió con Fiscalía y pidió que el proceso se desarrolle sin más demoras. Para nosotros no había ningún inconveniente si hoy día se instalaba la diligencia. Jaya, Barreno y Murillo son procesados por el delito de tráfico de influencias por supuestamente haber ejercido presión sobre jueces de Pichincha en el tratamiento de una acción de protección interpuesta por Guadalupe Llori para recuperar la presidencia de la Asamblea Nacional en junio de 2022. La nueva fecha y hora para esta audiencia se notificará en las próximas horas.
Los más de 260 millones de dólares que recibiría el Consejo de la Judicatura por orden judicial serán destinados a 12 proyectos, entre ellos el cumplimiento del 98 procesos de modernización. En una sala abarrotada donde no se permitían celulares fue donde se desarrolló este lunes la mesa de trabajo para la construcción de un plan maestro de celeridad en la función judicial. Planificación que será financiada con los 265,6 millones de dólares que la Sala Especializada de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha ordenó sean desembolsados al Consejo de la Judicatura en 15 días. Somos estas almas fervientes y humanas, aquellas que vamos a construir y a entregar al país un mejor sistema de justicia. De acuerdo al Consejo de la Judicatura, se priorizarán 12 proyectos, entre los cuales se busca espacios físicos idóneos, un número adecuado de jueces para el oportuno despacho de trámites judiciales y modernización. De acuerdo al director general del Consejo, David Guzmán, para el mantenimiento de las dependencias judiciales en alerta amarilla se requieren 7,5 millones, de las cuales solo se tiene cubierto el 31.42%. Del presupuesto cubierto, el 68% corresponde a la provincia del Guayas. En la sala estaban presentes directores provinciales, representantes gremiales, abogados, personal académico, excepto los vocales del Consejo de la Judicatura. En la cita se observó momentáneamente al presidente Wilman Terán y al vocal Javier Muñoz, quien, dejando de lado la distribución de presupuesto, aprovechó la oportunidad para referirse a la investigación por obstrucción a la justicia que lo involucra tanto a él como a 3 de sus compañeros. Indagaciones previas que no ni sentido. La asignación de más de 260 millones de dólares responde a la acción de protección que presentó Wilman Terán en contra del gobierno nacional. En primera instancia se aceptó el recurso de forma parcial y en apelación se dispuso la consignación. Hasta el momento el Ministerio de Economía y Finanzas no ha emitido ningún pronunciamiento. Según encuestas, 9 de cada 10 ecuatorianos desconfían del sistema de justicia. Una crisis agravada por decisiones que juegan a favor del crimen y siembran incertidumbre a nivel institucional y político. Concentración de todo el poder en una persona o en un grupo u organización. Un régimen autoritario o el predominio de una fuerza dominante. Son algunas de las definiciones de la palabra dictadura, que pueden describir bastante bien lo que ocurre en el sistema judicial ecuatoriano. Y es que en parte la profunda crisis política, institucional y de seguridad que hoy atraviesa el país encuentra explicación en las acciones u omisiones de un sistema de justicia que es noticia casi a diario por las controvertidas decisiones de sus integrantes. No solo han favorecido a peligrosos criminales, cabecillas de organizaciones delictivas, sino que a diario la policía detiene a sospechosos, levanta evidencia, pero a las pocas horas salen con medidas alternativas porque el parte estaba mal hecho, porque Fiscalía no pidió prisión, porque si pidió era una medida desproporcionada. Las explicaciones no faltan, pero el hecho es que a quienes se les abre la puerta para que se defiendan en libertad, en su mayoría no cumplen con las medidas y siguen operando. Entonces no es raro que vuelvan a caer y se sigan contando las detenciones por decenas a veces. Esto se ha vuelto una puerta giratoria para los delincuentes. Y hay casos emblemáticos, como el del sentenciado ex vicepresidente Jorge Glass, al que 6 jueces de 6 jurisdicciones diferentes, entre ellas Manglar Alto, Yaguachi, Manabí, Santo Domingo, Pichincha, le permitieron unificar penas, acceder a la prelibertad, recuperar su pensión vitalicia y sus derechos de participación. Casi un borrón y cuenta nueva. Algunas de estas decisiones están en apelación, otras en firme. Actores políticos también han sido protagonistas de esta pasarela de beneficiosas acciones judiciales. Para quitar a unos, para poner a otros, para permanecer en sus cargos, para evitar procesos administrativos o simplemente para quemar tiempo. Es necesario delimitar su alcance, poner ciertos límites. Y aunque la Corte Constitucional ha definido algunos criterios, aún no ha sido suficiente, pues habeas corpus, acciones de protección y medidas cautelares siguen llegando de todos lados. Y mientras esto ocurre, Fiscalía allana oficinas de jueces. Jueces conocen procesos contra otros jueces. Y el Consejo de la Judicatura hace mayoría con 2 de 5 votos. Y sus decisiones protagonizan varias polémicas en simultáneo. Mientras sus vocales afrontan procesos por tráfico de influencias y por obstrucción de la justicia como si fuera poco.
Esa en la que en Ecuador solo cree 1 de cada 10 según encuestas. Esa cuyas decisiones han abonado a una crisis sin precedentes. El juez del Tribunal Contencioso Electoral, Guillermo Ortega Caicedo, resolvió negar la denuncia en contra del presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Alenbert Vera, y de la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, por supuesto delito electoral. Los dos funcionarios fueron acusados de incumplir la ley electoral al aparecer en un spot promocional junto al expresidente Rafael Correa. El fallo es de primera instancia y puede ser apelado. Seguimos, amigos. 2 naufragios se reportaron este lunes en Galápagos. Afortunadamente no se registraron pérdidas humanas. Ambos episodios sucedieron a 4 millas de Puerto Vaquerizo Moreno, Isla San Cristóbal. La lancha de transporte de pasajeros Queen Evolution se hundió esta mañana cuando viajaba desde Puerto Llora hasta Puerto Vaquerizo Moreno. 29 personas fueron rescatadas ilesas. La lancha se hundió. La operación se hizo con relativa calma hasta que el agua empezó a ingresar. Y en este momento, pues sí tuvimos un momento de pánico, de temor, sobre todo de los pasajeros y los turistas que no viven en Galápagos. Una fuerte ola hizo que la lancha se elevara y al caer por la fuerza se rompió su casco, lo que hizo que el agua empezara a ingresar. Se activaron los protocolos de rescate y de forma oportuna 2 lanchas que se encontraban cerca recibieron a los pasajeros y tripulación que no presentaron mayores complicaciones. Lo particular de este caso es que personal de la embarcación Albatros de la Armada del Ecuador, cuando fue el rescate, también tuvo un percance y su lancha se hundió. Fueron rescatados por embarcaciones privadas que acudieron a la emergencia. Debido a las condiciones del oleaje, lastimosamente se hundió la lancha Queen Evolution con la lancha guardacostas Albatros. Pasajeros y tripulación se encuentran a salvo ya en Puerto Vaquerizo Moreno. Armada Nacional inicia las investigaciones del caso. Cerca de 200 personas al día mueren por sobredosis de fentanilo en los Estados Unidos. Este opioide se ha convertido en un problema de salud pública para ese país. Hay rehabilitación para los consumidores del fentanilo. Este es un reporte especial de Diana Monroy, ahora en Univisión. La apertura de albergues para inmigrantes en pequeñas ciudades de Nueva York empieza a ser vista como amenaza a la seguridad. A esta hora, Alcibiades Onofre, le preguntamos a él cuál es el punto más crítico dentro de esta situación. Alcibiades. Y lo más grave de todo es que ya en redes sociales hay autoconvocatorias de grupos radicales que están en contra de la llegada de más inmigrantes a la ciudad de Nueva York. Ha sido suficiente ver este tipo de imágenes para conocer la realidad de Nueva York. En esta toma se evidencia cómo frente a un albergue protagonizan riñas y hasta el desafío a la propia autoridad. Eso es lo que robaban asilo para entrar aquí a Estados Unidos. Esos son. Miren ustedes. Pese a que con los impuestos de la ciudadanía se les costea un hotel para que tengan un lugar donde dormir, exponen a niños a una jornada de peligros. Ahí en medio, esas mujeres le guardan la droga a los maridos que están en la moto, toda la madrugada y los tienen a los niños. La culpa de uno la pagan todos. Esto ha despertado la indignación de los neoyorquinos. Problemas que van incrementando y no sabemos hasta dónde llegarán. La ciudad ha colapsado, pero donde quiera que las autoridades decidan instalar un albergue, de inmediato se forma una protesta de rechazo, pues dicen que no quieren perder la paz en sus pueblos. Esto es nuestro, es de nuestros hijos, nuestros nietos. Este es un hermoso vecindario. Y muchas personas se oponen a que los albergues se abran en estas zonas residenciales de Nueva York debido al incremento de la inseguridad. Es conocido también que en algunas denuncias incluso se manifiesta que se roban algunos de los correos que llegan a estas viviendas. Pero en verdad acá se ha dañado, está bastante inseguro. Hay que andar con mucho cuidado, ya 12, 11 de la noche no hay cómo andar. Jaime recientemente llegó a Estados Unidos. Es solicitante de asilo. Rechaza estos actos que han empañado a la comunidad que quiere realizar sus sueños. Nosotros realmente lo que venimos a trabajar aquí somos mal vistos por otros.
En los últimos tiempos se han convertido a hoteles 5 estrellas en albergues. Se estima que Nueva York paga alrededor de $318 diarios por cada ocupante. Tenemos a un americano durmiendo en las calles, mientras que los migrantes en el hotel. Ellos tienen buena suerte. Yo llevo durmiendo años en la calle y nadie me ayuda. Todos aquí saben que 3 años atrás los inmigrantes estaban esperando del otro lado de México. Ahora están aquí atrás de nosotros. No queremos inmigrantes en nuestro barrio. Los habitantes de las afueras de Manhattan dicen que estarán a la expectativa día y noche y que no permitirán la apertura de nuevos albergues. Y en muchas ocasiones hemos podido constatar también que las personas que han sido detenidas en estos diferentes altercados han sido reincidentes y participan en diversos delitos como el robo en estos locales comerciales aledaños a los sitios de albergue. Hasta aquí con nuestro informe. Desde los Estados Unidos continuamos con más en 24 horas. El Consejo Nacional Electoral mantendrá el calendario electoral después de que el Tribunal Contencioso Electoral ratificó la repetición de las elecciones en el exterior. Este viernes iniciará la impresión de papeletas. Con la última negativa de los jueces electorales a los recursos que buscaban frenar la repetición de elecciones en el exterior, queda en firme este proceso que lleva adelante el Consejo Nacional Electoral, como lo reconoce la presidenta Diana Atamaín. Con esta sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, nosotros avanzamos ya de forma más acelerada en lo que corresponde a la impresión de papeletas. Este viernes 15 de septiembre iniciará la impresión de papeletas y documentos electorales y el 26 de septiembre comenzará el envío de los kits a los primeros países. La campaña electoral será del 24 de septiembre al 12 de octubre y el debate de los binomios el 1 de octubre. Según Patricia Hidalgo, miembro del comité de debate, será mayor el tiempo para a fin de conocer más información. Por ejemplo, para que contesten la pregunta inicial tenían 1 solo minuto, ahora tienen 2 minutos. Para que hagan la réplica, antes tenían solo 15 segundos, o sea, ahora tienen 20 segundos para la pregunta de la réplica, ¿no? Luego, para que contesten a la réplica, pues tienen 1 minuto. Se podría pensar en que el debate va a durar 2 horas y no 1 hora y media. 2 horas. 2 horas va a durar. Eso significa que tendrán más tiempo los candidatos para responder a las inquietudes. Acerca de los ejes, explica Hidalgo, hubo cambios. Antes eran 5 ejes, ya ahora son 4 ejes. No porque se quite alguna temática importante, sino simplemente porque compactamos. El 12 de octubre será el sufragio de personas privadas de libertad, el 13 el voto en casa y el domingo 15 de octubre el sufragio en segunda vuelta. A 13 días del inicio oficial de la campaña electoral, los candidatos a la presidencia de la República que se enfrentarán en la segunda vuelta mantuvieron presencia en entrevistas radiales. Veamos un resumen. Tras una semana en la que las entrevistas y los discursos de candidatos presidenciales y sus compañeros de fórmula hicieron mella en las 2 candidaturas que disputarán el balotaje, comienza una nueva semana en esta campaña aún no oficial. Este lunes la candidata por el correísmo Luisa González mantuvo una entrevista en la radio de la prefectura de Pichincha. Valores pendientes en el SRI, porque hay en firme 3.000 millones de dólares, que con eso pues tendríamos totalmente financiadas las obras. Esta fue toda la agenda pública de la candidata. Por su parte, Daniel Noboa de la Alianza ADN inició la jornada con un enlace radial en Guayaquil. En este espacio señaló que buscará la mayoría legislativa. Además, en la entrevista también habló sobre creación de empleo y el plan de seguridad. Si nosotros bajamos el índice de desocupación, también vamos a bajar la delincuencia. ¿Qué hace un chico de 18 años? No tiene qué hacer porque no le dan ni empleo ni le dan un cupo en la universidad. Comete un acto delictivo. Noboa mantuvo un conversatorio con estudiantes, aunque canceló el encuentro en la Universidad Católica en la tarde. Y a propósito de los anuncios de los candidatos presidenciales de utilizar la Reserva Internacional, el Banco Central emitió un comunicado en el que afirma que las reservas le pertenecen a los ecuatorianos y que tienen el objetivo de garantizar la sostenibilidad de la dolarización. Agrega que en la actualidad las reservas internacionales cubren el 100% de la moneda fraccionaria nacional en circulación y los recursos de las entidades financieras, públicas, privadas y de la economía popular y solidaria depositados en el Banco Central.